El doctor José Antonio Mejía Guerra actualmente se desempeña como especialista líder en modernización del Estado en el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde sus temas son fortalecimiento de capacidades estadísticas e información sobre seguridad pública y violencia contra las mujeres. Es maestro en políticas públicas por la Universidad de Georgetown y maestro en economía por la Universidad George Washington. Tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y una licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Se desempeñó como vicepresidente de la primera Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la INEGI, del 2008 al 2012. Antes de dicho nombramiento, trabajó durante 13 años en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde coordinó el programa MECOP. Es el uso de la información estadística como una herramienta para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas. No podemos dejar de pensar los datos como el insumo esencial para poder hacer política pública, para poder hacer política social en particular. Y yo tocaré en mi presentación tres temas generales, más que secciones, son tres temas generales. El primero es cuánto sabemos, y para eso espero poder hacer un ejercicio con ustedes. Hablaré de política pública e información estadística, y finalmente tocaré estos temas de los retos de la política social, ¿no? Y cuál es el rol que, desde mi perspectiva, de ustedes, que están en el área de trabajo social, en la política social, tienen en este proceso. Entonces, bien, para entender hay que conocer, y para eso hay que saber, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que sabemos del tema en el que trabajamos? Es decir, solamente conocemos la vida a la que nos enfrentamos como trabajadores sociales, o como economistas, o como abogados en nuestro día a día, o tenemos una visión de altura, no una visión no solamente del árbol al que nos enfrentamos, sino del bosque que vemos. Y yo para eso quiero hacer un ejercicio con ustedes, y yo sé que les dijeron que apagaran sus teléfonos, ¿no? Yo sé que la mayoría de ustedes tienen una de estas cosas en algún lugar de su cuerpo, ¿no? Que los acompaña día y noche. Hay quien duerme con él abajo de la almohada. Simplemente los invito a que lo saquen, y si tienen acceso a internet, vayan a su buscador de internet que tengan en el teléfono, y por favor pongan esta dirección. Entonces, les decía, hay que ver qué es lo que sabemos, ¿no? Entonces, dado que trabajamos en temas de política social, les quiero hacer unas preguntas, pero para iniciar, vamos a ver si esto funciona, ¿no? Yo sé que es una pregunta complicada, un tanto difícil, hiere susceptibilidades dada la cercanía con el volcán, o como le llaman aquí, al estadio. Exactamente, el voto es secreto. Si no tienen alguna preferencia por alguno de estos equipos, simplemente en el nombre del ejercicio científico tomen alguna decisión. No, entonces ustedes ahí tienen en su paginita, ya llevamos 9 votos. Van votando y iremos contabilizando. Yo llegué temprano y conté 223 sillas en este auditorio. Veo más o menos como 15 vacías. Considerando que la mitad de ustedes tengan teléfono, vamos a ver si llegamos a 100 votos en unos segundos. Hay que apretar ligeramente. Cuando aprieta ligeramente, aparece que su voto ha sido registrado. Bueno, considerando el grado de abstencionismo en este país, creo que con 78 votos nos damos por satisfechos. 79. Y eso que yo voté, así que son 78. Ya no cuenta, pero bueno. Votos a la 1, a las 2, a las 3, se cerró la votación. Resultados aquí, ¿no? Seguramente simplemente el interés científico lo que hizo que los rayados quedaran en primer lugar. Pero bueno, ahora sí, yendo al tema que nos corresponde, ya en serio, ¿no? Vivimos en un país, ¿perdón? Perdón, es como muy azul, es cierto, perdón. Excelente, ¿no? Excelente. Como tenía que ser. Muy bien. Entonces, viendo ya a los temas que nos corresponden, ¿no? Vivimos en un gran país, vivimos en un país México,
que la pregunta es, ¿cuál es, seguramente ustedes conocen, cuál es la población de este país, de acuerdo al último ejercicio de conteo que fue la encuesta intercensal en el año 2015? ¿No? Ahí tienen las opciones, son 110 millones, 120 millones, 100 millones, 130. Se vale consultar con sus compañeros. No, tiene que ser. Claro, ese es el otro tema con estos instrumentos. Tenemos el conocimiento con total del mundo al alcance de nuestra mano, pero también tenemos conocimiento equivocado. Los resultados llegan a la página. Equivocado, la vez anterior teníamos 79 votos, seguramente es más fácil decidir a quién irle que adivinar o saber cuál es la población total de nuestro país. Ahí están los 79 votos que teníamos, entonces ya con eso nos damos por satisfechos. 80. ¿Y alguien más? Muy bien. Entonces la población de México en el 2015 120 millones, correcto. Muy bien. Alto de información correcta. Pero al igual que la política social no solamente se da a nivel país, hay que acercarnos a nuestra realidad. ¿Cuál es la población de Nuevo León? 5 millones, 4 millones, 6 millones, 3 millones. ¿Cuántos tuvieron la información correcta? De 5 millones de habitantes. Parece que hubo más preferencia hacia 6 millones, seguramente cuando vienen a no, que hasta 4 millones. No han estado por Avenida Gonzalitos ahora sí para ver ahí están exactamente, solamente ahí hay 4. Pero la población de Nuevo León en el 2015 era 5.1 millones de habitantes, y ahora sí, en el barrio, en el lugar en el que estamos ahorita en este momento, en la ciudad de San Nicolás de Lograza, Nuevo León. ¿Cuál será la población? Seguramente, insisto, ¿no? Mientras más nos acercamos a nuestro ámbito de trabajo, a veces es menos fácil conocer esa información. Así que vimos que con la población de México la mayoría tuvo la respuesta correcta. Con la población de Nuevo León, más o menos estamos cerca de la información correcta. Ahora veamos con la población de San Nicolás de Lograza. Correcto. 430,000 habitantes. No, se nota que andan por las calles de esas ciudades, ¿saben? Exactamente, que las encuestas que hacen han revivido frutos, saben el marco muestral que están hablando y que son 430,000 habitantes. Excelente. Y finalmente, nuestro tema no solamente es la población, sino en particular la población vulnerable. Entonces, ¿cuál es? ¿No? En el año 2014, que hasta el día del lunes era la última información que teníamos sobre niveles de pobreza. El lunes INEGI publicó la última INEGI, justamente ayer el Coneval dio los resultados de las mediciones de pobreza, pero en el 2014, ¿cuál era la población en pobreza? 53.2% de las personas, 46.2% o 41.2%. Aquí, bueno, se concentraron en el 46.2%, que es justamente la pobreza multidimensional de Coneval, ¿no? Que ahora, de acuerdo al último resultado, disminuyó a 43.6%, pero las otras cifras también son correctas. 53.2% es la pobreza medida por Coneval de acuerdo a ingresos, y el 41.2% es medida por la CEPAL de acuerdo a ingresos. Entonces, bueno, esta es una pregunta como engañosa. Y bueno, simplemente para terminar con este ejercicio y saber, obviamente por las camisas amarillas, sospecho que muchos son de la facultad, pero esta pregunta, ¿no? Simplemente veamos de dónde venimos los que estamos aquí presentes, que contestamos a la encuesta, y luego, utilizando un factor de expansión de más o menos 3, podemos hacer una inferencia al total de la población aquí presente, a nuestros niveles de 220 y tantas personas. Excelente, bueno, muchas gracias por usar sus datos en su plan de datos.
87% de la facultad. Aquí el tema de la confidencialidad del dato estadístico está un poco comprometido, porque los representantes de otras instituciones yo tengo sospechosos sobre quiénes pueden ser los representantes de instituciones de otro país que participaron en este encuesta. Pero bueno, entonces decíamos que para entender hay que conocer, y para conocer hay que contar con información estadística, ¿no? Con números, con datos que nos permitan saber la realidad en la que estamos trabajando. Y a mí me gusta decir que la información estadística es como el agua, ¿no? Es algo que es vital, ¿no? Sin ella no podríamos vivir. No creo que sea una exageración, por más que parezca, y que al igual que el agua está en todos los momentos de nuestra vida, no solamente cuando nos toca hacer el trabajo para una materia en la universidad, no solamente cuando estamos haciendo algún reporte académico, sino también cuando vemos nuestras calificaciones, ¿no? ¿Qué tengo que sacar en el examen final para pasar esta materia? ¿Cuántas faltas tengo, ¿no? ¿Cuántas faltas me quedan antes de que me corran de esta clase? Voy al cine o voy a cenar, ¿no? Dependiendo de cuánto dinero tenga. Los números son una parte esencial de nuestra vida, aunque no nos demos cuenta a veces que lo tomamos. Son parte de todas las decisiones que tomamos, pero al igual que el agua, ¿no? No nos damos cuenta a veces de su valor hasta que nos hace falta, ¿no? O sea, cuando no tenemos información, verdaderamente extrañamos lo que es el tener información, y también nos damos cuenta o la echamos de menos a la información, a la estadística, al igual que el agua, cuando es de mala calidad. Creo que es chocomil más revuelto, ¿no? Obviamente el diseño, como decíamos al inicio, ¿no? El diseño, el monitoreo y la evaluación de la política social está ligada a la existencia de información estadística y al uso de esta información estadística, ¿no? O sea, yo creo que ahora, en estas épocas, como alguien comentaba, tenemos aquí en nuestras manos la información completa. Es decir, que si queremos saber cuál es la población de Timbuktu, nos metemos a Wikipedia, nos metemos a Google, hacemos una búsqueda. En este momento la información se vuelve mucho más útil, está mucho más disponible para todos, ¿no? Pero obviamente para diseñar política tenemos información que nos permite diseñar políticas sociales a nivel de un gran país, a nivel macro, políticas que deben de ser aplicables desde Tijuana hasta Tapachula, ¿no? Que deben de tener esa característica de poder ser aplicables en diferentes contextos y en diferentes lugares geográficos. Pero mientras avanzamos hacia lo local, mientras nos acercamos a la articulación de la política social, a la articulación de los programas sociales, nos damos cuenta que es necesario contar con mejor información, mucho más desagregada, que siempre es más difícil de conseguir, ¿no? Información que nos permita verdaderamente focalizar y utilizar mejor los recursos de estos programas sociales. Entonces, esos lineamientos grandes que teníamos para el país, ahora nos enfrentamos al reto de aplicarlos a los contextos individuales de cada uno de los municipios, de cada uno de los colonias, de cada uno de los barrios, y en el último momento de cada uno de las viviendas, de cada uno de los hogares que son sujetos de esta política social, ¿no? En ese sentido decíamos que son políticas que se aplican desde Tijuana hasta Tapachula, pero no es lo mismo trabajar una política de subsidios o de apoyos a la educación en Monterrey que hacerlo en San Cristóbal de las Casas. La CEPAL, ustedes saben, ahorita veíamos los números, la Comisión Estadística Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas ha hecho un esfuerzo muy grande por tratar de uniformizar las medidas de la pobreza. Es decir, cuando decíamos 43.1, 56.2, los números que dijéramos de pobreza para México, que estos sean comparables con otros países de la región. Esfuerzo que ha hecho el Coneval a nivel de México. Cuando vemos las cifras que presenta Coneval, sabemos que al verlas a nivel municipal o a nivel estatal, estamos hablando del mismo concepto y de la misma medición. Pero en ese sentido, cuando hablamos de diseñar política social, pues no es lo mismo hacer política social para un país como México, que de acuerdo a la CEPAL, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? 2 de cada 5 personas son pobres, utilizando una métrica del ingreso, ¿no? De la línea de pobreza y el ingreso, la más conocida y utilizada, y donde esta tasa de 2 de cada 5 ha permanecido constante a través de 25 años, desde que la CEPAL tiene mediciones basadas en el ENIC. La primera ENIC que se utiliza para esto es la ENIC de 1992. Entonces ustedes aquí pueden ver la forma en que la pobreza, el
porcentaje de personas en pobreza en México, medidas a través del ingreso al evolucionado en los últimos 25 años, pueden ver que estamos casi en donde iniciamos, ¿no? Ha habido cambios pequeños. Tenemos aquí un final en 41.2. Seguramente esta nueva medición indicará una disminución como la que reportaba Coneval el día de ayer. Y bueno, aquí pueden ver algunos cambios para que ustedes, aquellos de ustedes que sepan, que hayan vivido el 94 y que el 94 no sea historia antigua, ¿no? Pueden ver ahí el impacto de la crisis del 94 en el brinco que da la pobreza, y luego más recientemente se puede ver por ahí donde la pobreza vuelve a empezar a crecer a partir de la crisis del 2008. Por otro lado, en la región tenemos un país como Chile, en donde igual, de acuerdo a estos datos de CEPAL, que son comparables entre países en la forma en que se mide la pobreza por ingreso, menos de una de cada 10 personas son pobres por ingreso, ¿no? Y lo que vemos en Chile es que la tasa de pobreza es una cuarta parte en este momento de lo que fue hace 25 años. No es una gráfica contrastante en la evolución que ha tenido este fenómeno en estos dos países. Los dos países tienen, ¿no? Los dos casos tienen desafíos similares, ¿no? Al final de cuentas, el desafío o la pregunta es cómo lograr que las personas superen la pobreza de manera permanente, ¿no? Pero a la vez tienen desafíos diferentes, porque no es lo mismo una política social en un país con cerca del 50% de la población de pobres que un país con 7% de la población, ¿no? El tipo de políticas diseñadas para la parte más cercana a la línea, la parte superior, es diferente a las personas, para aquellas personas que sufren de pobreza extrema, ¿no? La parte inferior de la distribución, en donde seguramente las tasas de la pobreza son más estructurales. Pero bueno, esto se reproduce también en el caso de nuestro país, en el caso de México, ¿no? No es lo mismo diseñar una política pública para los quintiles 4 y 5, que están ahí en la línea, ¿no? en la frontera de la definición de pobreza, que para los quintiles 1 y 2, que están más bien en un contexto de pobreza, de pobreza extrema. Y esto plantea, en mi opinión, tres grandes retos, tres grandes desafíos para la política social. El primero de ellos es hacer más con menos, y si no se puede hacer más con menos, hacer cuando menos lo mismo con menos recursos. La escalabilidad, es decir, lograr que las experiencias locales exitosas, los ejercicios de programas sociales a nivel pequeño puedan ser llevados a niveles superiores, a replicarse en mayor tamaño. Y el tercer reto es el reto de la graduación o la salida, es decir, cómo conseguir que las personas logren salir de manera permanente de la pobreza. Hacer más con menos, la constante, lo vemos no solamente en México, sino en todos los gobiernos del mundo, la constante es cada vez los gobiernos cuentan con menos recursos públicos y con más necesidades. Presupuestos recortados, pero necesidades que siguen aumentando. Y en ese contexto entonces nos encontramos que el reto es lograr que los programas sociales que están diseñados, como decíamos, desde una perspectiva alta a gran escala, el reto es lograr adecuar la implementación, el trabajo de campo de estos programas a las necesidades de cada uno de los beneficiarios. Y para eso, pues hay que tener conocimiento directo en el terreno. Y creo que en ese sentido, ¿no? Una profesión como ustedes, ese es el objetivo, ¿no? Estar ahí cerca del beneficiario, conocerlo, para ver cómo podemos hacer un mejor uso de los programas sociales tal como están diseñados, para aprovechar los recursos escasos con los que se cuenta y tener mayor impacto. No, la política social focaliza en base a algoritmos, tiene una serie de fórmulas matemáticas que seguramente nuestros colegas que están aquí en el piso inferior de físico matemática nos podrían ayudar a diseñar, para identificar a los hogares que sufren de pobreza. Pero esa información tiene que ser complementada con conocimiento directo de los beneficiarios, no con una observación que solamente se da en el terreno. Un conocimiento de las personas y de cada uno de los participantes beneficiarios de estos programas, porque al final de cuentas, como decía, queremos que estos programas que están diseñados para, con un máximo común denominador, puedan eficientizar sus recursos, aplicándose de mejor manera en el terreno, buscando un
un mayor impacto. El segundo reto, decía, es escalables, ¿no? Es el conseguir que nuestros ejercicios que hacemos en pequeña escala puedan luego implementarse en un escenario mayor, ¿no? A veces aquí el reto, ¿no? Que las soluciones no dependan de quién las implementa, sino que las soluciones puedan ser implementadas por cualquier lugar, es decir, desde Tijuana hasta Tapachula y por las personas en cualquiera de estos lugares, ¿no? Obviamente cuando se diseña un programa hay que hacerlo fácil, de la manera más fácil. Cuando se focaliza, se puede focalizar tal vez a través de algún indicador que tenga que ver con años de estudio. ¿Por qué? Porque esa es una información que está fácilmente, no existe. Existen los datos, tenemos información de los años de estudio de cada uno de los integrantes de un hogar. Seguramente, tal vez quisiéramos no tener solamente años de estudio, sino tener la aplicación de una prueba psicométrica a cada uno de los integrantes de un hogar pobre para poder trabajar bien con ellos y diseñar un programa mejor. Pero obviamente esto resultaría imposible por un tema de escalabilidad, ¿no? Entonces aquí el reto es, ¿no? que logramos tener políticas públicas que puedan ser eficaces a nivel pequeño, pero también que puedan ser eficaces cuando se hacen a mayor escala. Porque de otra forma no nos quedamos con proyectos o con labor social más que con programas sociales. Obviamente todos los proyectos sociales son buenos, pero lo que estamos aquí tratando es de lograr que nuestro impacto sea replicable en la mayor escala posible. Aunque aquí simplemente una nota, hay que aceptar que hay programas sociales o hay ejercicios de trabajo social, de políticas sociales que simplemente están diseñados para funcionar a una escala pequeña y no va a ser posible llevarlos a una escala nacional. Un ejemplo que me parece que es interesante, si no lo conocen, les sugiero que lo busquen en Wikipedia. Es el programa Puente en Chile. Es un programa que se construye en base a una política nacional, pero donde la implementación se hace a nivel municipal y se hace directamente con trabajadores sociales. Ellos le llaman operadores sociales. Y es un proyecto que además se construye con una visión de abajo hacia arriba. Es decir, el diseño está pensado en la posibilidad de tener a un trabajador social con una familia por 24 meses. Obviamente no viviendo ahí, pero sí con interacciones constantes y con planes familiares, una interacción constante con los miembros del hogar. No, obviamente aquí hay un tema de escalabilidad, ¿no? O sea, al final de cuentas, el límite es la cantidad de trabajadores sociales que existan en el país que tengan la posibilidad y las competencias para implementar un proyecto de ese tamaño. En el caso de Chile, se hizo porque es un país de mucho menor tamaño que México y estaba enfocado justamente, como veíamos en la gráfica de la evolución de la pobreza en Chile, ¿no? A ese 7% más pobre de la población, ¿no? Aproximadamente 300.000 familias, en donde ellos vieron que la forma de hacerlo no era los programas de estos generales diseñados en escritorio que luego se implementan de forma distinta, sino que había que tener programas implementados directamente diseñados casi a nivel individual para cada familia. Y bueno, eso nos lleva al último tema en cuanto a los retos, ¿no? El reto de la graduación. Lo que vemos en muchos programas sociales es algo similar a lo que muestra este dibujo, ¿no? O sea, un programa social que ayuda a la familia a salir de la pobreza, sube la escalera, llega un momento, se da el programa social, se acaba la escalera y el hogar o la persona vuelve a la pobreza. No son programas que alivian los síntomas más que resolver las causas de la problemática. Aquí lo que hay, bueno, el reto en este contexto de la graduación o la salida es la sostenibilidad del impacto de estos programas sociales, ¿no? Que desde su diseño hay que considerar esta idea de la sostenibilidad y obviamente también tomarlo en cuenta en la implementación, ¿no? Es lograr que lo que se consiga con estos programas tenga un impacto permanente y es ahí donde se invierte en temas como estas, ¿no? aptitudes más suaves de las personas, ¿no? Como habilidades para la vida, competencias, capacidad para aprender, ¿no? Porque si lo que saca a una persona de la pobreza es solamente un subsidio, cuando termine ese subsidio
lo más probable es que esta persona o este hogar vuelva a caer en pobreza. Y aquí esta idea de graduación es lo que ha impulsado lo que ahora es la moda en los programas sociales a nivel mundial, que son los programas con transferencias en efectivo condicional, como ahora se llama aquí Prospera, ¿no? Que empezó como Progresa, luego se llama Oportunidades. Esta idea de que hay transferencias a los hogares, obviamente para aliviar temporalmente los efectos de la pobreza, pero la idea es que en paralelo a este alivio temporal hay una inversión en competencias, en habilidades suaves para la vida, para que luego ya la salida de la pobreza sea permanente. Entonces, bueno, simplemente para casi concluir con un ejemplo, si pensamos en un tema como el hacinamiento, esta imagen que ven ustedes es del Inventario Nacional de Vivienda. Si no la conocen, les recomiendo que lo utilicen. Es una herramienta diseñada por el INEGI en base a la información de los censos de población. Y ustedes pueden encontrar una serie de variables, no solamente a nivel nacional, por estado, por municipio y por área geográfica estadística básica por AGEP, sino que se puede encontrar a nivel de manzana. Entonces, obviamente, uno puede diseñar una política nacional sobre hacinamiento, viendo la imagen del país completa, para ver cuál es la necesidad general en términos de este problema de tener a más de 3 personas en una vivienda, en una habitación de una vivienda, ¿no? Y esta información nos permite generar una política, ¿no? A nivel nacional, insisto, con una perspectiva de arriba hacia abajo, ¿no? Obviamente hay que ir avanzando en el diseño, para la implementación, y buscar en qué áreas hay que focalizar, en qué áreas geográficas hay que ir desagregando esta información, y nos lleva a una imagen como que les mostraba, ¿no? Ahí, no sé si alcanzan a ver por los colores, pero aquí en este circuito ustedes pueden ver una serie de manzanas, en donde, por ejemplo, esta manzana, no sé por qué este vibrador, este apuntador vibra tanto, uno puede ver entonces llego al tema de la focalización, o sea, a dónde enfocar los recursos y a dónde enfocar la implementación de una política de este tipo, ¿no? Hay que complementar ese conocimiento que tenemos para el diseño a nivel país, hay que complementarlo con la información, con el conocimiento que tenemos de las personas, es decir, con ese conocimiento que, insisto, solo da el trabajo en el terreno que hacen los profesionales del trabajo social. No hay que tener una visión de arriba hacia abajo para diseñar una política, pero hay que tener una visión muy importante de abajo hacia arriba para que esta política sea implementada de manera eficiente. Y aquí, cuando fui invitado a esta reunión y veía el trabajo que hacen ustedes, me recordaba un ejercicio que hizo el Banco Mundial, no sé si conocen, se llamaba Voces de los Pobres. No, yo siempre he dicho que no hay pobre que esté esperando a que la CEPAL o el CONEVAL o el INEGI le diga que es pobre. No, o sea, es un tema que se vive, y cuando había esta interacción de personal del Banco Mundial con las personas en pobreza y les preguntaban, ¿qué es la pobreza? No, la pobreza, ¿usted cree que la pobreza es aquellos hogares cuyo ingreso mensual es menor a 1.500 pesos? Y dice, no, dice, pobreza, ve, ¿no? O sea, ve mi ropa, ve mi vivienda, esa es tu definición, ¿no? Que eso lleva luego a esta evolución de la definición de la pobreza multidimensional, no solamente la perspectiva del ingreso, sino una perspectiva mucho más amplia de las condiciones de vida de las personas. Y había otra definición que a mí siempre me impactó mucho, me acuerdo mucho que alguien decía, le contestaba la pregunta de qué es pobreza preguntándole al entrevistador, ¿qué es el calor? Pues el calor es cuando la temperatura está alta, ¿no? Pero ¿cómo sabes que hace calor? Que lo sientes. Es igual, cuando seas pobre lo vas a sentir, ¿no? Entonces creo que ahí, yo insisto, ¿no? O sea, la información estadística es muy importante, nos da esta visión del bosque, pero el trabajo social, el trabajo en el terreno, el trabajo que hacen ustedes es el que da esta visión del árbol, en el que a veces hay que concentrarse para que la política social sea eficiente. No, hay que tener estas dos perspectivas, una perspectiva de arriba hacia abajo y una perspectiva de abajo hacia arriba, ¿no? Este conocimiento, ¿no? Esta información a nivel nacional, a nivel estatal, la dan los grandes ejercicios estadísticos,
pero tiene que complementarse con el trabajo que se hace en campo. Una complementación que no solamente es la experiencia propia que se queda en mi trabajo diario, sino que también debe de influir el diseño de instrumentos de recolección de información. No, seguramente esta anécdota que les contaba de, oye, la pobreza es, mira a mi alrededor y entiende que la pobreza no solamente es mi ingreso, obviamente mi ingreso me permite acceder a satisfactores, pero también hay otros elementos, seguramente eso de alguna forma incidió en lo que es el módulo de condiciones socioeconómicas del Coneval para medir temas de pobreza multidimensional, ¿no? Donde vemos acceso a salud, acceso a educación, acceso a agua potable, como otros de los elementos que constituyen este fenómeno. Y para terminar, ¿cuáles son los desafíos que me parece que ustedes tienen como profesionales del trabajo social? Insisto, no es por ser repetitivo, pero creo que es muy importante, es el apoyar su trabajo en el uso de información estadística. Y ahora que me recibieron tan amablemente en la mañana y me dieron un paquete con varias publicaciones y vi otras publicaciones, no veo que hay un amplio uso de información estadística en los proyectos de investigación que hacen ustedes. Entonces, obviamente, los datos son importantes, es obvio para ustedes, claramente los están utilizando, pero creo que también es muy importante esta idea de complementar esos datos con la observación en el terreno. Insisto, esta idea de utilizar la información estadística para ver el bosque, pero no perder de vista el árbol con la información que tienen ustedes de su experiencia diaria. Y creo que es muy importante que ustedes puedan con esa información contribuir a la mejora de los instrumentos de recolección de información estadística que se hace a nivel nacional. Por ejemplo, ahora si ustedes entran a la página de INEGI, en este momento está una consulta abierta sobre el proyecto del Censo de Población 2020. Entonces es la oportunidad de que ustedes, en base a su experiencia, puedan decir, ¿sabes qué? El tipo de preguntas que hacen sobre material de la vivienda no tiene sentido. Ya eso no es relevante en el contexto del bienestar de una familia. ¿No? Yo recuerdo, por ejemplo, en Paraguay había una pregunta sobre agua caliente. ¿No? Si el hogar tenía agua caliente. ¿Por qué? Porque hace 20 años el tener agua caliente era una muestra de bienestar, ¿no? O sea, que podía pagar un boiler de gas, ya era clase media. Entonces era un elemento de bienestar. Ahora ya no lo es. Hasta hace poco, en los cuestionarios de las encuestas del INEGI y de otros países, había preguntas sobre si alguien tenía videocasetera. ¿Qué es una videocasetera? ¿No? Ya no es un elemento o aún en este momento, la línea de tierra del teléfono. La línea de tierra del teléfono ya no es un elemento de bienestar, ¿no? Hace 30 años, y le hablo como a 20 personas aquí presentes, o 30 años, el lograr una línea de tierra de Telmex era el gran avance. Uno pues vendía la casa diciendo, y tiene teléfono, ¿no? Entonces estos elementos de observación son cosas que ustedes pueden contribuir. Además, creo que es importante que en esta idea de escalabilidad ustedes aprovechen el conocimiento que tienen para para contribuir al diseño de políticas a nivel local. Y no podemos simplemente pensar en la política social como un elemento a nivel nacional, sino que también hay que pensarlo desde lo local, y creo que, insisto, el conocimiento, la experiencia de ustedes contribuye de manera importante a esto. Ahora sí, ya casi termino, ¿no? O sea, yo creo que, insisto, ¿no? Los datos son importantes. 53.2, 46.2, al final de cuentas son millones de personas en situación de pobreza. No, millones de personas en donde cada una de ellas tiene una historia personal que le da contexto a su realidad. Y aquí, a mí me parece que lo importante es que esas historias personales de estos dos grupos, en lo que se concentra el trabajo, la política social y el trabajo de ustedes, lo importante es que son historias en las que ustedes con su trabajo pueden incidir. Así que les agradezco mucho por el trabajo que hacen ustedes y por la oportunidad de estar aquí. Gracias. Pasamos a la sección de preguntas. Esta persona hace una serie de preguntas, doctor. La primera es brindar un panorama general de la metodología para la evaluación de impacto. El número 2 es que tanto se evalúan los programas de intervención social. Y una tercera sería
¿Considera usted conveniente la visión asistencialista de los programas sociales en México? Es decir, en un balance de varios años se mantienen las mismas proporciones de pobreza. O sea, ¿han funcionado los programas sociales en México? Si gusta, empezamos con esas tres. Gracias, y como es que la que me acuerdo es la última, empiezo por esa. No, justamente yo sabía que ese contraste Chile-México iba a generar una pregunta de este tipo. Cuando vemos, o sea, aquí hay un elemento clave, seguramente yo no lo estudio lo suficiente, pero también hay un elemento también del tipo de diseño de políticas, pero hay un elemento clave, que es que Chile en los últimos años ha crecido en promedio 2.7% per cápita en su PIB, y México ha crecido a 0.9. Entonces un crecimiento de tres veces más grande que el de México obviamente tiene un impacto. Es decir, no hay política social que pueda suplir el impacto del crecimiento económico. Y creo que este ejemplo de Chile es un claro ejemplo. Entonces yo creo que ahí la pregunta es más bien el contrafactual, ¿no? Si con los programas que tenemos como por tantos años de progreso, oportunidades y prospera, la pobreza sigue igual, ¿qué hubiera pasado si no tuviéramos estos programas? ¿No? O sea, ¿en dónde estarían nuestros niveles de pobreza? En cuanto a la evaluación de los programas, hay una gran cantidad de ejercicios de evaluación. De hecho, por ejemplo, cuando yo creo que Progresa y sus sucesores han sido de los programas sociales más evaluados en la historia. Hay una industria de académicos que se ha dedicado a evaluar estos programas. Para mí, la pregunta no es, bueno, no solamente cuál es el resultado de estas evaluaciones, sino qué hemos aprendido de estas evaluaciones. Es decir, verdaderamente las lecciones de estos ejercicios han servido para mejorar los proyectos o los programas sociales que existen. Y en cuanto a un marco general para evaluación de impacto, yo creo que hay dos perspectivas, ¿no? O sea, una es, insisto, esta perspectiva amplia, nacional, en donde podemos ir a fuentes de información ya existentes y ver preguntas que hay sobre personas que son beneficiarias o no de algún proyecto, de algún programa social, y ver cuál ha sido si hay una diferencia con los que no han sido parte de esos programas. Y la otra es, que es obviamente más costosa, pero más cercana al trabajo de ustedes, es el diseñar evaluaciones de impacto directamente, ¿no? O sea, el diseñar ejercicios de recolección de información con grupos de control y todos los elementos que esto conlleva. La pregunta es así: ¿existe una profesión con una mayor capacidad para intervenir y buscar su solución? Si la respuesta es sí, ¿cuál es? Y si la respuesta es no, ¿cuál sería la metodología para solucionar o reconstruir el tejido social? A ver, ¿contesto de una forma que salgo corriendo o...? No, yo creo que no hay, más que una profesión, yo creo que es un tema de competencias y herramientas, ¿no? Yo creo que en ese sentido se trata de, en el contexto de la profesión que cada uno tiene, el ver las herramientas que hay a disposición y el no quedarse encerrado en su contexto, ¿no? En su silo académico, sino ir ver. Yo insisto, cuando decía lo de los colegas de aquí del piso de abajo, ¿no? Ahora el uso de algoritmos que antes estaban limitados a la ingeniería, ahora en el contexto de los grandes datos se utilizan también para hacer política social, ¿no? Ya no solamente usando análisis de información sobre los datos que se generan de manera oficial a través de encuestas y censos, sino también sobre los datos que generamos cada momento que utilizamos
utilizamos estos aparatos, ¿no? Cada momento que hacemos una compra. Ese tipo de información ahora también es una herramienta. Entonces yo creo que más que una profesión, insisto, es el estar en la frontera del conocimiento sobre estas nuevas formas de hacer el trabajo que ya hacemos. Esta realmente no es una pregunta, es una aseveración, pero bueno, la podemos comentar. Dice, lógico que el gobierno debe ser eficiente y realiza focalización y evaluación de proyectos, pero no hay comités técnicos multidisciplinarios estadísticos para que el proyecto se escale y se gradúen los beneficios del proyecto. Entonces, es un comentario, pero no sé qué pueda decir. No, pero justamente ese es el tema, ¿no? ¿Cómo podemos lograr que la política social no sea solamente un tema de una sola profesión, sino que sea un tema multidisciplinario y que la recolección de datos estadísticos no sea solamente de una institución que se ve hacia adentro, sino que sea una institución que ve hacia afuera? Por eso comentaba ¿cómo se llama? Lo del Censo 2020. No. Se me va ahorita algún día, en algún momento esta consulta abierta, ¿no? Que obviamente no es un comité técnico formal que permita una visión multidisciplinaria del diseño de la boleta del Censo 2020, pero sí es un paso hacia adelante. Y por eso yo creo que es importante que estas interacciones multidisciplinarias es más fácil o puede ser más sencillo, o al menos complicado, hacerlo a nivel local. Es decir, acercarse a las municipalidades y buscar que a ese nivel sí haya una visión multidisciplinaria de la política social. Bien, si no hay ninguna otra pregunta. Pues sí, bueno, yo quiero comentar algunas cosas. Creo que la política social en México ha servido, y bueno, en muchos países, ¿verdad? Pero me refiero particularmente al nuestro, que ha servido como un contenedor social, que finalmente le sirve al gobierno como un capital clientelista, justamente para seguirse manteniendo en el poder los partidos que tradicionalmente han estado y que finalmente han estado al servicio del capital. Porque si fuera de otra manera, se plantearían políticas sociales integrales que incluyeran aumentar el ingreso de los hogares, ¿sí? Esto implica que aumenten los sueldos, lo que no sucede porque hubo una reforma laboral que vino a dar al traste con todo ello, ¿no? Entonces, somos el país que tiene los salarios bajos, los más bajos en el mundo, ¿no? Por ejemplo, si hay voluntad política, se podría elevar el nivel adquisitivo de las familias, pero no la hay, porque hay una gran corrupción. Y por otro lado, hay mucha gente, por otro lado, lo que quiero comentar respecto a que si hubiera voluntad política, el ejemplo claro para mí es Ecuador. Ecuador, yo tuve la oportunidad de asistir en el 2009, ¿no? Y enero del 2017 regresé. Y estuvo Rafael Correa en ese periodo. Y vi unos cambios enormes, ¿verdad? De progreso social, de progreso económico, y una derrama económica que se ve en las personas. Por ejemplo, el salario mínimo es de $375, ¿no? Y eso a nosotros no llegamos ni siquiera a la tercera parte de lo que ganan allá, ¿no? Entonces, ahí sí impacta lógicamente en las condiciones de vida de las familias. Y veo, como les digo, progreso cuando no veo niños en las calles diciendo, o limpiando, o haciendo cosas ahí, ¿no? En las calles. No veo gente también pidiendo, etcétera, ¿no? Y su infraestructura urbana, carretera, etcétera, también se ha visto enormemente avanzada porque hay una política nacionalista en donde se vela por los intereses del país, los intereses del pueblo, cosa que no sucede en nuestro país, en donde realmente hay una corrupción que no tiene límites y que han hecho reformas estructurales como la reforma energética, la educativa, la laboral, que han venido a dar el traste con todos los derechos que ya se habían ganado y las luchas sociales que lo habían logrado.
Y por otro lado, o sea, ahorita, por ejemplo, pues van a aplazar la cuestión de la salud, porque también tiende y la educación a privatizar, ¿no? Pero lo van a postergar, porque no lo van a dejar ahorita porque se vienen tiempos electorales. Y también le van a dar en la torre a las jubilaciones, porque el Estado ya no puede con tanta. Efectivamente, cada vez vamos a ser más personas de la tercera edad, de la tercera edad. Entonces, o sea, que ante este panorama, pues, o sea, ¿qué podemos hacer? O sea, hay que exigir, creo, como ciudadanos, como académicos, como estudiantes, ¿no? Tenemos que exigir que haya una política social, una política, digamos, más integral, ¿cómo le llamarían? Políticas públicas, una categoría más amplia para que abarque también lo económico, lo social, ¿verdad? Y de esa manera se imparten, porque mientras no haya un aumento en el ingreso, no se preocupe usted, no va a haber, porque los resultados que dieron la ENIC y los que dio el Coneval, finalmente, o sea, oscilan que sí, que bajó. Yo les explico cómo es posible que hablen de que bajó la pobreza si uno como clase media siente el impacto ya no es la devaluación, ¿verdad?, del peso, ahora es del aumento en la gasolina, que lógicamente impacta a toda la economía, ¿no? Y nos suben los precios y ya no es lo mismo, el dinero no alcanza igual. Yo me pongo a pensar en una familia que gana apenas el salario mínimo, ¿qué le está tirando? No gana, o sea, no hay. Hay familias que comen una vez al día si bien les va o no sé. O sea, es allá donde a nosotras nos toca llegar a ese nivel de las familias y conocer, porque aparentemente existe la vivienda, como usted dice, y hay cosas que se obvian, ¿verdad? Pero ¿cómo son las condiciones, la calidad de vida de esas personas? ¿A qué tienen acceso? A una buena alimentación, a una buena salud, a una buena educación. O sea, ese tipo de cuestiones que yo creo que es ahí. Son asuntos torales que tienen que tocarse y que el gobierno tiene que ver, porque seguir utilizando a la gente como botín político para ganar las elecciones y su ignorancia, porque así es, ¿no? Las tienen sumidas en la ignorancia y la gente, como vive al día, pues no le importa que finalmente vender su voto si le dan una credencial, le dan 100 pesitos o 500, pues lo hacen. Pero porque la gente no tiene la visión, no tiene la expectativa y porque tampoco se le capacita en cuestiones de capacidades, de habilidades, que la gente tenga otra perspectiva. No hay educación realmente. La gente que está en la pobreza extrema no tiene la posibilidad de ver más allá. O sea, no sé qué opina usted, pero creo que hacia allá es a donde tenemos que cuestionar. Y claro que las estadísticas juegan un papel muy importante, pero también creo que son muy manipuladas, ¿no? Se maquillan, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que conviene finalmente pues, al gobierno. Gracias, señor. Podría comentar algo que está relacionado con el me ganó derecho un poco la reflexión, porque hay análisis justamente que yo creo que el tema tendría, uno de los temas que tendría que plantearse sería la propia definición de la justicia social. Y yo creo que evidentemente lo que nosotros estamos observando particularmente tiene que ver con una forma de entender la política social. Creo que el planteamiento, por ejemplo, que se hace desde muchos académicos, que tiene que ver con que la idea de que las políticas que se implementan no son políticas de largo alcance, políticas que significan una planeación a nivel de un Estado que obviamente tiene muchos limitaciones a nivel estructural, ¿no? Entonces hay quienes, y es una perspectiva, que justamente ven el tema de la política social como elementos de contención, y ese me la ganó porque lo tenía escrito justamente, que es una reflexión que lo analizamos en el curso de políticas sociales. Segundo, creo que hay un libro que me encanta, que lo vi cuando estaba en el doctorado, que se titulaba, y era en inglés, How to Lie with Statistics. Entonces, bueno, el concepto de lie es descansar, pero también el concepto es de mentir. Y entonces, en ese sentido,
Uno de los temas que yo creo que ha cobrado particularmente importancia en México es justo el cómo se diseña los instrumentos para la evaluación y para simplemente describir a veces fenómenos. Uno de los aspectos que nos ha llamado mucho la atención es cómo parece ser que incluso las estadísticas que son públicas cada vez son más difíciles de acceder, porque hay unos mecanismos que burocratizan el acceso a la estadística. Entonces yo creo que una de esas, bueno, la propia números que usted acaba de dar sobre el Banco Interamericano, el Coneval, la propia CEPAL, ahí hablas justamente de los elementos que tienen que ver con órdenes políticos, más con la idea de efectivamente de reportar y de describir un fenómeno. Entonces, yo creo que eso también habría que considerar. Y por último, yo creo que tiene que ver también con el tema de los actores que participan en la implementación de las políticas sociales. Que ahí, por ejemplo, bueno, sí es muy cierto que el caso del trabajador social es importante, pero me parece como de repente se implementan las políticas sociales, justo es que el acceso, la forma de hacer la implementación de políticas sociales tiene que ver con el escritorio, tiene que ver con designaciones políticas y no con una continuidad de un trabajo que de repente, incluso en los programas, aunque no sean y podemos cuestionar si son políticas sociales, no tienen continuidad, porque no hay continuidad incluso en la gente que participa directamente con las colonias. Entonces, yo creo que son más reflexiones, una que tiene que ver con el concepto de política social y la otra es sobre la estadística también como un instrumento político para el quehacer de implementación de programas sociales. A ver, tengo aquí, traté de tomar notas mientras escuchaba, pero ahora sí, en total desorden voy a hacer algunos comentarios. Sobre la estadística como una forma de mentir, es una forma de decir la verdad de manera diferente, ¿no? A mí, de ayer a hoy, me creció más barba que en 7 años. ¿Es mentira? No, porque desde los 0 a los 7 años no tuve barba, pero desde ayer a ayer me creció mucho más que a los 7 años, ¿no? Entonces sí, que obviamente exagero, pero es la forma en que se presentan los números. A mí ahí lo que me llama más la atención de ese comentario es esta idea de que es difícil acceder a los datos. Creo que no es porque yo haya trabajado ahí, pero en los últimos años el INEGI ha hecho un esfuerzo monumental por transparentar el acceso a la información y por ser lo más abierto posible. De hecho, tiene por allí un premio de la oficina estadística más abierta del mundo. Pero puede ser que haya un tema de uso, ¿no? Una cosa es facilitar el acceso y otra es facilitar el uso, ¿no? Que no es lo mismo. Quiero decir, facilito el acceso, aquí está una base en Stata, en CPSS, arréglatelas. No podemos asumir que todo el mundo tiene las herramientas para hacer uso de esta información. Y un punto que tiene que ver con este tema de la transparencia es que creo que la política pública, cuando los programas sociales han hecho un esfuerzo muy grande por tratar de transparentar la forma en la que se diseñan y la forma en que se focalizan, ¿no? En este país hay ya varios años de un esfuerzo muy grande de crear un padrón único de beneficiarios, ¿no? Para que no haya duplicación, para que sepamos quién recibe los beneficios, obviamente con todo el cuidado de no comprometer la confidencialidad de las personas, pero desgraciadamente creo que no ha sido otra de lo que alguien decía, los 3 órdenes de gobierno, pues implica que la coordinación entre lo federal, lo estatal y lo municipal sea compleja y que estos programas siempre aquí y en todas partes van a ser usados como herramientas, desgraciadamente como herramientas de control, ¿no? La idea de esta focalización y esta transparentar es que sean usados de esa forma lo menos posible, pero siempre hay elementos elementos que permiten que haga agua esta idea. Yo simplemente como una anécdota, en el caso Chile fue uno de los primeros países que focalizaron a través de una encuesta CACEN, ¿no? Esta encuesta de caracterización socioeconómica de las personas, donde se caracterizaba los hogares para ver si eran receptores o si podían ser receptores o no de un subsidio. Tomó meses para que la gente aprendiera qué es lo que tenía que responder para recibir el subsidio.
Y cuando se modificó el programa para que no solamente fuera la respuesta, sino la observación, pues tomó meses para que la gente tuviera un diablito para mover el refrigerador y decir, no tengo refrigerador, ¿no? Todo. Lo que quiero decir es que no es algo fácil. No es algo fácil, el que no sea fácil, por eso estamos aquí, por eso existe la carrera. Hay mucho por hacer. Lo que sí a mí me parece que en carreras como esta, y esto va a una de los comentarios, preguntas iniciales, es que estas de repente, y con la disculpa de todos los presentes, de repente hay carreras que están basadas en el activismo. Y yo creo que hay que pasar del activismo a las ideas, y de las ideas a la acción. Yo creo que el trabajo social tiene todo para hacer, y a mí me queda claro por lo que viene en estos documentos, que es una profesión de acción. O sea, no podemos quedarnos en la retórica de las ideas y obviamente que es importante que todo nos vaya bien, pero hay que ser mucho más pragmáticos. Y en esa línea creo que el tema más complejo es el de la temporalidad de las políticas sociales, ¿no? O sea, si son sexenales, si son transeccionales, si solamente duran mientras que hay alguien ahí que las defiende y luego se pierden. Pero bueno, creo que eso nos lleva a esta idea de que cuando menos a cierto nivel, en el nivel de implementación, hay que tener los elementos para que tengan mayor impacto. Y ahí, simplemente como una anécdota, ahora uno de los temas que se está viendo ampliamente es políticas sociales para mejorar las habilidades, pero no solamente las habilidades entendidas en capacitación para el trabajo, en educación, pero las habilidades para ser padre, ¿no? O sea, esta inversión muy fuerte que se está haciendo en el desarrollo temprano de la infancia, ¿no? El entender que cuando llegamos a un hogar con un niño que tiene 6 años y no va a la escuela, ya llegamos tarde para hacer política social en muchos casos, ¿no? O sea, esto debe haber empezado antes, y creo que ahí es lo que vale la pena rescatar del programa como el Programa Puente de Chile, ¿no? Donde es un diálogo con la familia, es el entender que una familia no es solamente como nos lo imaginamos, sino que hay una serie de dinámicas muy complicadas en las que hay que incidir para que las políticas sociales que están diseñadas en un escritorio puedan tener un mejor impacto. Y siempre digo, nada más antes de cerrar, simplemente sobre Ecuador, ¿no? Ecuador, que es impresionante el cambio en Quito, cuando menos durante la época de Correa, pero hay que acordarse que eso va de la mano de un boom petrolero gigantesco, ¿no? El tema es que hay que preguntarle ahora a Lenín Moreno qué opina de cómo quedó el país, porque cuando llegó a ver las arcas se encontró que no había ni telarañas. Pero eso es otra historia. Muy bien. Bueno, pues entonces con esto terminamos. Le damos un fuerte aplauso. Interesante disertación. Y ahora solicitamos a la maestra de Trabajo Social, María Teresa Morales, directora de nuestra facultad, nos haga el favor de entregar el reconocimiento y un regalito por su trabajo al doctor. Trabajo Social, y muchísimas gracias